Bien, hola a todos, buenos días. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días, profe. Sí, señor. Ok, Dayan, muchas gracias por contestar. Bueno, buen día para todos. En este momento estamos 13 personas en sala y ya se está grabando la sesión de hoy. Bueno, muchachos, bueno, antes de que iniciemos, mm, necesito verificar quiénes de ustedes eh, ya se han inscrito al link que les envié para quienes van a asistir a las prácticas. Eh, Todavía creo que hacen falta algunas personas, entonces quiero saber si esas personas no se van a inscribir definitivamente, es decir, que no van a asistir a las prácticas o por qué no se han inscrito. Bien, envié el link por el WhatsApp, les envié el link por el aula virtual y pues no están todos. Profe, es que yo no me había podido inscribir porque no tenía mi computador, estaba manejando todo desde el celular y desde el celular no me dejaba editar, pero pues ya hoy tengo el computador, entonces ya me inscribo. Ok, listo, porfa, no se te va a olvidar, porque esto tengo que enviarlo a más tardar mañana en la tarde, ¿listo? Aquí les estoy mostrando el link, bueno, el Excel que ustedes pueden ir editando en línea para que ajustemos de una vez quiénes van a ser las primeras personas, ¿bien? Que van a asistir a, a esta primer práctica que para ustedes es el 6 de septiembre, ¿de acuerdo? Lunes 6 de septiembre. El horario es de 8 a 11 de la mañana. Bien. Mm, ¿Quiénes van a asistir? Listo, entonces. 17, 14, 14. Ok. Ok, acabo de marcar, aquí ustedes lo están viendo, a estas primeras 14 personas. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13 y 14. Mariana Andrea Quiñones, ¿está? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, Juan José Rincón, ¿también está? Sí, señor. Listo, muy bien. Luisa María Gil. Sí, señor, profe. Listo, muy bien, vale, gracias Luisa. Laura Valentina Durán. ¿Está? ¿Estará conectada? ¿Alguien la identifica? ¿La conoce? Bueno, igual se le escribirá. Mayerly Sofía Gómez. Presente, profe. Bien. Profe, ¿qué otra fecha hay que tener? Esta es la primera. ¿Listo? Esta es la primera ¿Y para cuál es la ustedes. otra? La otra fecha, Ah, ok, esta hay fue varias primero. fechas, claro. Está desde el 23 de agosto, el 6 de septiembre, 20 de septiembre, 24 de septiembre, 4 de octubre, 8 de octubre. Pero como estamos sujetos al tema de aforo, entonces no todos van a asistir a todas. Tienen que estar por lo menos entre a dos, creo que son tres prácticas cada uno. Bien, pero yo les voy avisando con tiempo. Entonces, el día de hoy les estoy avisando a los que van a asistir el 6 de septiembre. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Ok, ok. Duan Santiago. Presente, profe. Listo, muy bien. María Juliana Ramírez. Presente, profe. Ok. Mateo Alejandro Bolívar. Presente, profe. Listo. Sairem Stephanie Montoya. Presente, profe. Jennifer Natalia Díaz. Bien. Presente, profe. Ok, vale. Saray Daniela. Sara, perdón. No es Saray. Sara, perdón. Aquí, profe. Sara. Vale, listo, Sara, gracias. Lucy Dayana Castañeda. Presente, profe. Bien. Andrea Valentina.
Presente, profe. Y Juliana Mendivelso. Profe, creo que ya tuvo un problema, tuvo que salir. Sí. Entonces, Ok. Bueno, listo, pero tú la conoces para que igual le va a llegar a ella el correo de que estas 14 personas que estoy marcando acá que ustedes ven van a asistir al 6 de septiembre. ¿Listo? Práctica del lunes 6. El restante, o sea, María Camila, David, Andrés, Laura Juliana, y los que faltan, porque, bueno, aquí hay 14, 15, 17, bueno, 18, bien. Vale, los que faltan, yo les aviso luego, porque hay que armar otro grupo, y esa siguiente práctica va a ser el 20 de septiembre. ¿Listos? Pero por ahora, estos 14 que aparecen acá. Bueno, muchachos, para estos 14 que están acá. 3, 3. Necesito que por cada, a ver, para estos 14, ¿quiénes de los que están acá pueden llevar perro para esa práctica? Yo, profe. Listo, yo. ¿Quién es yo? Valentina Borja. Listo, entonces, Valentina, listo. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Solamente Valentina? ¿Quién más podría llevar perro? Se le Yo, facilita. profe. Listo, yo. ¿Quién es yo? Luisa María. Listo. ¿Quién más? Necesitamos por lo menos un perro por cada 3 estudiantes. Necesitaríamos al menos 4. ¿Nadie más? ¿Ninguno de los demás puede llevar? Yo puedo, profe. Listo. ¿Tu nombre, porfa? Es que no veo quién me está hablando. Zairén, profe. Ok, listo. ¿Alguien más? Bueno. Los demás, obviamente, para que no se queden sin la práctica, bien, pues utilizaríamos de pronto alguno de los perros que hay allá en la universidad. Bien. De los que hay, bueno, no recuerdo los nombres. Entonces, pues estaríamos sujetos a que los tienen que ir, coger, atrapar, bueno, en fin, para meterlos al laboratorio y que puedan practicar. Porque si no hay caninos, pues no pueden hacer la práctica, muchachos, ¿de acuerdo? Porque pues contamos realmente con, o sea, no hay perros allá en la universidad hartos como para decir todos estos son los de la práctica. Bien. Eh, Valentina, Luisa y Zairem, hay que enviar un correo, igual eso se los voy a escribir a los 14 ahora, que les tengo que enviar tanto el formato de el registro pues que hay que llenar previo, que es un form, que ustedes muy posiblemente ya lo conocen, del tema de condiciones de salud, y un acta de compromiso que hay que enviarla a un correo que va a aparecer ahí en el mensaje que yo les voy a enviar. Y adicional, ustedes que van a llevar perro, hay que enviar un correo a Ingrid Ortiz, que es la secretaria de la facultad, con los datos básicos del perro, ¿sí? Pues obviamente el nombre, eh, género, la raza, o si es mestizo, ¿bien? El día que lo van a ingresar, el horario, pues ya sabemos que es de 8 a 11, ¿bien? Y para la asignatura, pues para la práctica de la asignatura que es propedéutica clínica, ¿listo? Importante esos datos para que les habiliten y los puedan entrar, ¿de acuerdo? Porfa, no se les vaya a olvidar, porque si se les olvida, eh, es decir, el mismo día y que me avisen, profe, es que llegué con el perro para que me lo dejen entrar. No, yo no tengo esa potestad de autorizar esas entradas, ¿de acuerdo? Solo hace la facultad.
Bien. Igual con el formato con el acta de compromiso, que esa sí la tienen que llenar todos y enviarla al correo que ahí aparece. No me lo tienen que enviar a mí, yo eso no lo manejo. Y el link de condiciones de salud, que también lo tienen que llenar en línea. Y ese pues obviamente ahí, allá le va a llegar muy posiblemente a la doctora Adriana, ¿sí? Que es la coordinadora de prácticas. ¿De acuerdo? No se les olvide tampoco eso. En los previo a la práctica, creo que estos son como 4 o 5 días previo. Bien, no puede ser el día anterior porque no se los van no les van a autorizar, ¿de acuerdo? Ni yo tampoco de pronto el mismo día, si alguien llegó pero no se había inscrito, profe, ayúdeme para entrar, yo eso no lo puedo hacer, ¿de acuerdo? No tengo esa potestad. Lo primero que me van a decir es, profesor, usted no tiene nada que hacer. Ellos, los estudiantes sabían que tenían que cumplir con esos prerequisitos. ¿De acuerdo? Sí, muchachos, ¿es claro? Para la práctica. Sí, profe. Bueno, igual, por favor, les recomiendo a los que hacen falta diligenciar el formato. Quien no lo diligencie, pues es porque no va a asistir a las prácticas. Entonces, al final pueden decir, no, pero yo quería ir, pero es que no pude hacerlo. Muchachos, eso no, ya no es conmigo, ¿de acuerdo? Entonces, yo por eso les envío el formato para que lo diligencien, ¿sí? Con todos los datos que aparecen acá, que son los prerequisitos que se piden. Bueno, listos. Eso en cuanto a esa primer práctica, el 6. El restante, los 4 restantes, bueno, 5 restantes que hacen falta, les aviso luego en qué horario. Bueno, va a ser el 20 de septiembre, pero les aviso con tiempito para que igual vayan diligenciando los formatos y esas cosas. ¿Listo? El 20. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, listos. Entonces, comencemos la sesión de hoy. Si mal no recuerdo, lo último que hemos visto, creo que era esto, ¿cierto? Historia clínica. ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y creo que no, lo último que hemos visto era esto, ¿cierto? Habíamos empezado hablando de historia clínica y hablamos de algunas de esas condiciones o consideraciones generales que hay que tener en cuenta frente a las recomendaciones que hace el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ¿cierto? Recuérdenme si esto lo alcanzamos a hablar. ¿O no? ¿O ya no se Creo que acuerdan? no, profe. ¿No? O sea, de historia clínica no empezamos a hablar. No, profe. ¿Seguros? ¿Hasta dónde llegamos entonces con ustedes? Hasta el plan diagnóstico y hablamos de signos, síntomas y seguía síndrome, creo. Creo ahí en esa diapositiva que vamos. Ah, ok, perfecto. Bueno, no, listo. No hay lío. No nos faltaba realmente nada. Bueno, perfecto. Entonces, estábamos hablando de todas las generalidades y pues hoy tenemos que terminar con esto y arrancar ya con el primer sistema que es piel y anexos, bien, dentro de la evaluación. Hoy y mañana vamos a hablar de eso. Bueno, entonces creo que esto quedó claro, ya sabemos cuál es la diferencia entre signos, síntomas, lo que me refiere al paciente, lo que yo voy a ver dentro del paciente. Los signos, pues tanto como los signos y los síntomas, pues pueden ser locales, generales, funcionales, patognomónicos. Creería que sí lo alcanzamos a ver, ¿sí? ¿Lo expliqué o no? ¿Sí los Sí, hablamos señor. o no? Listo, perfecto. Ok. Y el conjunto entre síndromes, entre síntomas y signos son los famosos síndromes. Bien, entonces esto simplemente, este diagrama para resumir, bien, que dentro de los plan diagnóstico contempla pues una recolección de datos donde están la anamnesis, el examen físico, el examen complementario, obviamente todas esas herramientas que me van a facilitar llegar a un diagnóstico
basado en una serie de análisis que yo voy a ir haciendo, generar unas hipótesis frente al diagnóstico presuntivo a partir de esos diagnósticos diferenciales o de ese listado de diagnósticos diferenciales para finalmente confirmar un diagnóstico, ¿sí? Ese es como el esquema general que se tiene dentro del examen clínico, dentro de la semiología y propedéutica. Entonces, para resumir, pues el plan diagnóstico contempla catamnesis, que lo definimos, la reseña obviamente del animal, el estado general del animal, todo el derrotero que podamos indagar del paciente, ¿bien? El examen físico focalizado, el examen físico detallado, la lista de hallazgos, los diagnósticos diferenciales, las pruebas complementarias, el diagnóstico definitivo, el pronóstico. Digamos que un 11º punto puede ser el tratamiento, pero pues la terapéutica no la vamos a ver acá. Ustedes están viendo o lo vieron ya, farmacología, y obviamente todo eso lo van a ir correlacionando con el diagnóstico o la patología de correlación o la medicina interna. Bien, y listo, y terminaría. Empezamos hablando ahora de esto que es súper importante, y es la historia clínica. Bien, la historia clínica es un documento legal. Bien, en la medicina de pequeños animales, este es uno de los mayores causantes de suspensión del ejercicio médico. Bien, si no diligenciamos de manera adecuada la historia clínica, nos pueden abrir perfectamente un proceso disciplinario. Bien, la historia clínica, les digo que es un documento legal. El hecho de que no consigne un término adecuado, no utilice la terminología adecuada, obvie de pronto alguna condición del paciente y la pase por alto y no quede consignada en la historia clínica, puede hacer perfectamente que si ese paciente se deteriora y muere y el propietario nos abre un proceso disciplinario y lo lleva a instancias hasta el comité de ética, nos pueden suspender, bien, nuestra labor como médicos veterinarios. Bien, les voy a mostrar rápidamente. La página del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ¿sí?, de Colombia, y es simplemente para que miren la cantidad de médicos, de MBs y de MBZs que están sancionados, porque eso, pues digamos que sale a la luz pública, porque está en la página. Entonces, me avisan cuando ya lo vean, que diría que sí. Sí, y aquí está. Uno puede consultar aquí todos los colegas, miren, y ahí está desde el agosto, miren, estas son las más recientes que han sido sancionados de este año. Bien, entonces aparece el documento, el número, el nombre obviamente del profesional, bien, la suspensión del ejercicio, y miren los días en los que lo suspenden, ¿no? Un mes, 90 días, bien, 120 días, imagínense, 4 meses, bien, y obviamente está el causal. Obviamente, todo está asociado al incumplimiento de la ley 576 del año 2000, que es el código de ética nuestro. Muchas de esos artículos están sujetos, ejemplo, al mal diligenciamiento en la historia clínica, a no explicarle de manera adecuada a los propietarios el tratamiento, cuál va a ser el curso de la enfermedad, el pronóstico. Todavía hay veterinarios donde le entregan los medicamentos de estas tableticas y no explican cuáles pueden ser los efectos adversos de esos medicamentos, qué le puede llegar a pasar al paciente. Bien, entonces se agravan, se mueren, y pues perfectamente ahí están las sanciones muchas veces por no haberlo hecho de manera correcta. Bien, miren, por ejemplo, 360 días, casi un año de suspensión, prácticamente el año, mejor dicho. Entonces imagínense uno suspendido un año, en el que no podamos ejercer, y vean todas las causales, artículos 6, 10, 13, 14 de la ley 576. Y así está esto lleno. Y ahí están todos los profesionales que han sido en algún momento sancionados
los años anteriores, y si se dan cuenta, vean la cantidad de días, ¿no? 4 meses, 3 meses, 7 meses. Esto se va directamente a las hojas de vida, pues, de los antecedentes disciplinarios, ¿no? Entonces, ejemplo, por la página, ustedes también pueden primero consultar si el veterinario, pronto donde llevan ustedes a su mascota, pues si está registrado ante Convescol, bien, si se aparece con su matrícula profesional, si tiene alguna sanción, bien, e inclusive pueden verificar el certificado de antecedentes disciplinarios. Si ustedes, ¿cierto? A futuro, que lo ideal es no tener nunca una sanción, entonces, en el momento en el que alguna empresa, porque eso lo hacen, las universidades también lo están haciendo, ¿bien? Y es que aparte de que nos piden nuestra matrícula profesional, obviamente, nos piden nuestro certificado de antecedentes disciplinarios. Y si yo he tenido alguna sanción, pues ahí va a aparecer. Eso no quiere decir que a uno no lo puedan contratar, pero es un antecedente ético-disciplinario. Van a decir, uy, pero vea, este doctor ya ha sido sancionado. ¿Mm? Entonces, importante que contemplen esto. Yo voy a colocar la mía, a ver si aparece. Esto es gratuito, el certificado de antecedentes, y uno simplemente, creo que ya apareció. El profesional no cuenta con sanciones o suspensiones vigentes, listo. Y este es el número de mi matrícula. Y uno puede descargar el certificado, miren, ahí está, ¿bien? Y ahí está, el certificado de antecedentes, ¿bien? A fecha de hoy. Entonces, importante que contemplen esto, ¿bien? Y todo eso, pues toda esa carreta, pues asociada a lo que les digo, a una de las mayores sanciones que genera el comité, el consejo profesional, el tribunal de ética, y es por esto, ¿no? Por el mal diligenciamiento de la historia clínica. Este es un comunicado interesante que yo siempre lo he colocado en las clases, simplemente para que lo leamos de manera muy, muy rápida, porque son unas recomendaciones, ¿bien?, que da el tribunal de acuerdo a nuestro ejercicio profesional, ¿bien? Y arranca con eso. Miren, el diligenciamiento de la historia clínica es imperativo cada vez que se haga atención a un paciente. Hay clínicas donde llevan los pacientes, los vacunan y no registran esas vacunas. ¿Bien? Entonces todo, vacunación, todo lo que se haga, un control, no, pero eso no hay necesidad de colocarlo. Claro que hay necesidad. ¿Qué tal que lo vacunemos, se vaya, haga un shock anafiláctico, haga una reacción postvacunal? Se murió. ¿Bien? ¿Dónde quedó registrado eso? En el carnet, sí, pero es que el carnet puede perder. En la historia clínica no se deben utilizar siglas, solo aquellas que hayan sido homologadas nacional o internacionalmente. Ojo con las siglas, ¿cierto? Entonces, algunas. ¿Qué será esta? Esa primera, esa PO. ¿Posoperatorio? Posoperatorio, no. Sí cuadra, pero no es. Ese no tiene Ah, sigla. ¿Sí? Sí cuadra, pero tú no lo puedes poner y decir, no, es que yo lo coloco como posoperatorio y así coloco PO. No, porque esa no es una sigla que esté homologada, o sea, que se haya aprobado. Entonces, se murió el paciente. Mira, van y te meten un lío por eso, por haber puesto eso. ¿Listo? Pero si yo coloco ejemplo, no, es que le mandamos un medicamento y dice pipeta PO. Ah, purón. Entonces, este purón es que es de aplicación externa. Me hago entender, como los pulgicidas que se aplican de manera externa. ¿Sí? El fipronil, estos que hay, Attack, Advantage, Advantage, Revolution, que se aplican encima. Entonces, la indicación muchas veces es aplicar o PO, pour on, ¿cierto? Que van por encima. Miren, es una sigla. Esta, GEH, ¿qué será? ¿A qué les suena? Yo sé que la han oído, a ver.
Ánimo, a ver, ¿qué será eso? Cachorros, que les da mucho. Que llegan vomitando y con diarrea con sangre. Ya, listo. ¿Moquillo, profe? ¿O parvo? Sí, no, 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 pero, ¿qué significa la sigla? GEH. Ya, tú me estás dando es un diagnóstico, no, no, no. Pero si llegó el perro, Gastroenteritis. exacto, gastroenteritis, listo, gastroenteritis, ¿qué? ¿Y la H es de? Hemorrágica. Muy bien, entonces yo puedo colocar gastroenteritis hemorrágica, para no colocar gastroenteritis hemorrágica, entonces coloco GEH, y es nacional, bien, y está aprobada. Listo, miren, esta otra, FUS, en gatos, una de esas patologías que da mucho. Síndrome urológico felino, ¿sí? Sigla internacional. Bien, entonces, ¿qué se puede utilizar? Bueno, ya sí hay varias, ¿de acuerdo? Que pronto vamos a ir viendo un poco más adelante. Eh, o bueno, herida con esta, ¿qué será esto? HX. A ver, ¿qué será? HX. Sangrado abundante. ¿Cómo más le decimos a eso? Cuando la sangre se sale de sus vasos arteriales, venosos, Hemorragia. capilares. Hemorragia, listo. Entonces, para no colocar hemorragia, entonces colocamos XH. Bien, y así hay varias. 3, dice, miren, la historia clínica debe guardar secuencialidad en la fecha y en la hora de atención, así como en las valoraciones, seguimiento y controles que se realizan al paciente, en la administración de medicamentos, cambios de tratamiento, es decir, que tenga un orden, ¿cierto? Miren, lo más lógico, ¿cierto? Una historia clínica ordenadita. La historia clínica siempre debe estar firmada después de cada acto médico. No es que quedan en blanco, ¿no? Pues colóquele su chulito, quién lo llenó, Juan, María, su apellido, el médico, ¿de acuerdo? En la historia clínica no se permiten tachones, ni enmendaduras, ni espacios en blanco. Ojo con eso, no dejar nunca espacios en blanco, ¿bien? Porque los espacios en blanco pues no dan credibilidad y dan pie para que muchas cosas como puedan llegar a pasar. La historia clínica debe ser diligenciada durante la atención del paciente. No es que lo atendí, ay, ahora más tarde lleno la historia. No, debe ser diligenciada durante la evaluación. Ustedes se han dado cuenta, cuando uno va al médico, el médico le empiezan a preguntar cosas y va diligenciando todo de una vez. Y después fue y lo atendió y después se sentó y llenó otra parte y listo, y terminó. Pero no lo hace después. Bien. Siempre se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones que se dan del egreso sobre cuidados especiales. Hay que apuntar todo, todo. Bien, todo. Así considero uno que es lo más lógico, lo más... No, coloquémoslo también en la historia clínica. Se advirtió de, se le dijo esto, todo, todo. El actuar de los auxiliares, estudiantes o el personal de apoyo no profesional siempre debe estar supervisado por un profesional graduado, ¿listo? Y con tarjeta profesional. Ojo con esto. Ayer hubo, bueno, un grupo en el que una compañera de ustedes me decía, no, es que en tal clínica yo estoy trabajando ahí. Yo le decía, bueno, ¿y ahí qué haces? Me dijo, no, pues yo soy auxiliar. Dije, ah, bueno, listo, pues no se ha graduado, perfecto. Dijo, pero las noches si hago turnos. Y yo, ¿cómo así? Pero hay un veterinario que me dijo, no, no, profe, no. Yo, ojo con eso, porque ustedes pueden dañar su vida profesional a partir de eso. Y obviamente el nombre de la clínica y del médico o del dueño de la clínica, por esto mismo. ¿Listo? Si no hay un profesional, yo no puedo estar haciendo labores de veterinario sin serlo. ¿De acuerdo? La ley lo establece, la 576 del 2000. Entonces, ojo con eso. El consentimiento informado debe ser un testimonio real de dicho acto médico y debe ser diligenciado por el médico tratante. Consentimiento informado.
Bien, los procedimientos que se van a hacer, muy posiblemente ustedes ya esto lo han oído, ¿cierto? Le van a hacer un procedimiento al perro, al gato, lo van a anestesiar, pues yo tengo que leer muy bien un consentimiento informado, ¿bien? Y leerlo muy bien, sobre todo por la identificación de los riesgos aparentes que pueda llegar a tener algunas de esas opciones terapéuticas o quirúrgicas. Siempre se deben registrar los datos completos, ¿bien?, del animal, lo más completo posible, ¿bien? Se deben tener claro los exámenes semiológicos que se realizan. Bien, revisión general, no, normal. No, a ver, vámonos por sistemas. ¿Qué encontramos? Así nos demoramos un poquito más. Pero hagámoslo de manera completa. Las descripciones quirúrgicas, consentimiento informado, los resultados de los exámenes son parte de la historia clínica. Anexemos todo. Es mejor pecar por exceso y no por falta de omisión. ¿Listo? Entonces, ojo con el tema del diligenciamiento de la historia clínica, sobre todo en pequeños animales. No quiere decir que en grandes no suceda. Claro que también puede llegar a suceder, pero es menos común, ¿cierto? Es menos común. Sin embargo, muchos veterinarios, y me cuento ahí que hacíamos o hacemos atención en grandes animales, bien, no llenábamos historia clínica. Se va a la finca, hace el procedimiento, ahí palpa, revisó tal animal, salió, dejó las recomendaciones. Venga, ¿dónde registró eso? No, pues que estoy en campo. De todas maneras, pues súbase al carro, al jeep y genere un formato de historia clínica y lo llena. Porque si llega a pasar algo, bueno, hay muchas personas en granja que pues, no acuden a estos recursos, pero no sobrará el que sí. Bien, y yo conozco varios colegas en grandes que les han dado sanciones en Convescol por eso. No, mire, se murió tal ternero y fueron los dueños, por pura negligencia suya, se le olvidó hacerlo y lo meten en un lío porque no existe un documento legal que le permita soportarse usted dentro de la recomendación. No, yo leí todas las recomendaciones al dueño. ¿Y dónde están escritas? No, yo se las dije verbal. Ah, bueno, ahí está. Tome su sanción. 1 mes, 2 meses por no haber avisado. ¿Vale? Importante, toda la reseña del animal, todos los datos del animal, ¿cierto? Incluyendo la identificación por microchip, ¿de acuerdo? Esto es una invitación que se hace, la resolución 1311 del 2010, invita a todos los propietarios responsables a que identifiquen sus animales de compañía y todos, realmente, pero sobre todo los de compañía, con un sistema de microchip. Bien, asumo que los que tienen perros y gatos los tienen identificados con microchip, ¿cierto? ¿O no? ¿O todavía no? Yo sí, profe, pues a mi gatica cuando la esterilicé con la Ujú. alcaldía ya le pusieron el Sí, chip. exactamente. Bueno, muy bien, muy buen ejemplo. Bien. ¿Y cuánto te cobraban por el microchip? Profe, nada, porque como fue Ajá. con esterilizaciones de la alcaldía, pues no me cobraron nada. Así es, Dayan. Muy bien. Entonces, porque hay gente que se llena de mitos, no, es que el microchip es muy caro, es que, miren, cuando hay campañas, es más, ahora el IDEPIBA, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, hace unas campañas por localidad y coloca los microchips de manera gratuita. Es que hay que mirar y pues llegar, sí, allá, hacer cola. Bueno, mira, hay clínicas donde se coloca, pero pues ahí sí no es gratuito porque pues obviamente el veterinario lo tiene que adquirir, que lo tiene que comprar y pues él le coloca un costo al microchip, ¿de acuerdo? Pero es importante que los identifiquen, ¿bien? Importantísimo. Bueno, dentro de esos formatos de historia clínica, no es solamente la reseña del animal, ¿cierto? Edad, raza, sexo, todo nombre, bueno, en fin, sino que hay historias completas donde yo puedo inclusive empezar a consignar desde el biotipo del animal, ¿bien? Y ya obviamente después toda la evaluación por sistemas. ¿Qué es eso del biotipo? El biotipo es la constitución general del animal, ¿no? La apreciación que hacemos a la observación. Entonces, dentro de ese biotipo, hay una escala que se sugiere que son 3 tipos de biotipo que encontramos en caninos, ¿de acuerdo? En felinos digamos que no es tan marcado, no quiere decir que no exista, ¿listo? Pero es mucho más aplicable en caninos. El primer biotipo es de tipo longilíneo o también denominado tipo respiratorio, ¿listo? Los longilíneos, los longimorfos, es decir, los perros que tienden a tener un perfil,
bien, más atlético, más de actividades o de utilidad de competición, ¿cierto? Entonces están los galgos, todos estos perros que generalmente uno ve delgados y son mucho más largos, ¿no? Por eso hay longilíneos, ¿no? Más de largos. Aquí en Colombia, pues bueno, no los utilizamos realmente para ese tipo de utilidad, competencias. Hay países donde sí, y bueno, eso tienen ahí sus problemas realmente serios por los desechos que han hecho con estos animales, ¿no? Es decir, animales que ya no les sirven, son animales que los desechan de manera pues súper cruel y bueno, todos esos temas de maltrato que están manejando en otros países. El siguiente biotipo, denominado tipo muscular o mesolíneo, este es como el estándar, los mesomorfos. Bien, entonces por eso pues traigo aquí una foto, ahí están los retrievers, ¿sí? Los pastores, muchos mestizos que tienden a tener como este perfil, ¿sí? Este biotipo, que son mesolíneos, entonces pues entran ahí dentro de esa clasificación. Y el tercero, que es tipo digestivo, que le dicen así, o brevilíneo. ¿Listo? Los brevilíneos son todos los brachiocefálicos o los braquicéfalos, entonces los chatos. El boxer, el pug, los bulldog inglés, el bulldog francés, bueno, todos esos que tienen esta conformación. Bien. Eh, no solamente el estado general, sino también, perdón, no solamente el biotipo, sino también el temperamento, es importante consignarlo. Aunque para el temperamento, pues hay muchos parámetros a tener en cuenta, ¿cierto? Porque ya estamos hablando de una evaluación un poco más etológica. Aquí hay igual tres indicadores, pues, que me pueden agrupar, bien, en general frente al tema de temperamento. Entonces, por un lado, el temperamento nervioso. ¿Sí? ¿Quiénes son nerviosos? Pues animales que se resisten un poco a la manipulación. Vamos a verlo igual con los perros que ustedes van a llevar para la práctica. Bien, son más asustadizos. Lo que uno generalmente dice, es que es más nervioso, pero hace referencia a temperamento. Después está el equilibrado, bien, que es un perro equilibrado, que pues se deja atender, pero que en algunos casos por algún factor externo puede llegar a pasar a ser un poco nervioso, ¿listo? Y el último, que es generalmente el que más se espera que tengamos, que es el tipo linfático, o, que es el animal que no va a ofrecer resistencia a la manipulación, ¿bien? Pero que sin embargo son animales desde el punto de vista de temperamento poco vivaces. ¿A qué hace referencia esto? A ver, por ejemplo, los molosoides, los perros que son pesados, ¿bien? Que son pues, un poco más lentos, ¿no? Entonces, pero lentos en el sentido de reacción, ¿bien? Entonces, por eso es que no son perros de trabajo. Entonces, a ver, ejemplo, como un mastín napolitano, un fila brasilero, bien, que son perros muy fuertes, pero que no son perros de habilidades. Entonces, por eso se habla de que son poco vivaces, no ofrecen generalmente mucha resistencia a la manipulación, ¿cierto? Se espera que tengan este contenido linfático, sin embargo, hay un montón que obviamente son súper nerviosos. Recuerden que esto es un marcador simplemente general, porque desde el punto de vista de crianza, recuerden que el 70%, bien, va en eso, en todo el proceso de crianza del animal, mientras que el otro 30% sí hace parte de ese componente genético, ¿listo? Congénito muchas veces, entonces es mucho más alto el porcentaje de manejo, de crianza, que yo puedo modificar y que yo puedo alterar en un animal, ¿bien? Y evitar muchas veces las taras y los vicios que se pueden llegar a generar con este 30%. Me explico, ejemplo, ¿no? Como no sé, un Bull Terrier, bueno, un Stanford Terrier, un Pitbull Terrier, que entonces hay gente pues, que no sabe de temperamento, entonces asocia que muchos de los Pitbull entonces son agresivos y son fuertes. No, pues a ver, hay un 30%, ¿cierto? Dentro de su genética que lo puede hacer como, que puede aflorar y que puede ser un perro fuerte, reactivo, pero hay un mayor porcentaje que yo puedo trabajar. Entonces, desde cachorro, si yo lo socializo muy bien, si lo trabajo muy bien, si lo equilibro, si lo desensibilizo, pues yo perfectamente puedo hacer que este 70% sea eh, lo que más florece pues del animal y por lo tanto tener perfectamente un perro muy fuerte, pero con un carácter linfático, ¿bien? O con un carácter sanguíneo, súper equilibrado, y de eso sí que hay bastantes equilibrados.
¿bien? Pero nos sobra muchas veces el que no contempló esto, no hizo una buena crianza y entonces florece un poco más este 30% y tienden a ser nerviosos y producto del nerviosismo, pues reaccionan en algunos casos pues con alguna agresión y bueno, en fin. ¿Bien? Entonces eso también hay que contemplarlo. ¿Mm? Otra cosa que hay que tener en cuenta, la condición corporal. Bien, aquí se le está de carnes, pero se habla más de condición corporal. Aquí vamos a ver esta escala que es de 1 a 5, sin embargo ustedes pueden encontrar y a futuro muy posiblemente pueden llegar a encontrar otra escala. Bien, hay una de 8 a 9, es la que realmente a ustedes se les facilite más y con la que ustedes se casen. ¿De acuerdo? Esta es como la clásica, la que existe desde hace mucho tiempo. En todas las especies está. Bien, y aquí en el diagrama vemos pues el estándar que se establece en caninos y en felinos. Bien, donde 3 es lo ideal. Bien, condición corporal 3 es lo ideal. En perros y gatos. Si disminuye la condición corporal es porque está muy delgado, si aumenta es porque puede llegar a una condición de sobrepeso o obesidad. Bien, ¿cuáles son un poco las guías? ¿No? Bueno, aquí hay un diagrama del canino, bueno, del felino de manera lateral y dorso ventral, ¿no? Visto por encima. Bien, ¿cuáles son generalmente las guías? Pues que usted pueda palpar fácilmente, bueno, aquí si nos vamos a la condición corporal 3, que usted pueda palpar crestas ilíacas fácilmente, las ubique, que si las va a tocar, ahí las estoy tocando y se encuentran fácilmente. Recuerden, crestas ilíacas, ahí pegaditas a la tuberosidad coxal, ahí las podemos encontrar. Que si yo voy a tocar el tórax del perro, podamos identificar y encontrar fácilmente espacios intercostales. Sí, ahí se sienten, listo, fácilmente. Pero si yo ya empiezo a ver más notoria esa cresta ilíaca, es decir, que se le ve al perro, ¿bien? Que las costillas inclusive también se le marcan al perro, pues yo ya puedo contemplar que está por debajo en un porcentaje entre el 10 y el 20% de condición corporal y pues dar obviamente la calificación de 2 o de 1 dependiendo pues el caso, ¿no? Igual en gatos. Y todo lo contrario también, ¿no? Si yo voy a ir a tocar al perro o al gato, ¿bien? Y no encuentro esas crestas ilíacas fácilmente, pero ¿dónde están? Entonces, pues un indicador de que hay mucha grasa acumulada en esas zonas, inclusive en los espacios intercostales. Entonces, voy a tocar el tórax y, oiga, casi no se le sienten las costillas. Pues claro, esos espacios pues estará acumulando una gran cantidad de grasa y entonces, de acuerdo a ese porcentaje, 20 o más del 20% hasta el 40%, pues podemos considerarlo como un animal con sobrepeso o con obesidad. Bien, y obviamente todas las condiciones fisiológicas que se alteran por esto, igual por esto, bien, que pueden llegar a enfermar al animal. Entonces lo ideal es condición corporal 3. Ahora, podemos hablar de 3.5, 3.4, 3. Eso se maneja, ¿de acuerdo? Esas escalas son viables, ustedes lo establecen. No tiene que ser número cerrado, no, está en 3 o en 4. Porque usted puede tener un margen aquí como en la mitad y uno dice, está como, sí, como en 3.5. Bueno, listo. También es válido de acuerdo al criterio de cada uno. ¿Listo? Hay veces esta guía la tiene en la historia clínica o hay veces uno se la graba, ya sabe uno, ¿cierto? Que 1 es muy delgado, caquéxico, 5 es demasiado obeso. O hay clínicas donde tienen esto ya como pegadito en algún lado y entonces es una guía que ustedes pueden ir teniendo. ¿Mm? La anamnesis, de la cual pues ya hablamos, ¿cierto? Todo el derrotero que podemos hacer frente a la condición del animal. Bien. De la exploración clínica, pues hablamos también los métodos físicos de exploración. Recuerden, pues, los métodos que ya hablamos la clase pasada: inspección, palpación, percusión, auscultación, olfacción. Importantísimo, los médicos veterinarios somos muy olfativos. Bien, estamos oliendo, muchas cosas. Bien, hay patologías que tienen unos olores muy característicos, unos aromas que vamos a identificar. Bien, recuerden que hay métodos directos e indirectos. ¿Cuál es el método directo? Pues donde yo no utilizo ningún tipo de elemento alterno, ¿cierto? Para hacer esa exploración, ¿no? Ejemplo, auscultación. Pues si yo pego mi oído directamente al pecho del perro, que no es muy usual en pequeños animales, pues ese sería el método directo. ¿Cuál es el método indirecto? Un fonendo o un estetoscopio. Listo, porque utilicé una herramienta.
Ah, y antes de que se me olvide, las personas que van a ir a la práctica el 6 de septiembre, porfa, lleven sus elementos para empezar a hacer ya examen clínico, ¿no? Exploración. Entonces, pues termómetro, ojalá digital, ¿bien? Tiene que ser uno por por grupo, ¿no? No tiene que ser uno individual. El fonendo o estetoscopio, ese sí, en lo posible individual, ¿de acuerdo? Si a alguien se le dificulta de que haya de pronto adquirirlo o no lo tiene, pues creo que allá la facultad tiene como 2, 3, entonces ahí se les puede facilitar. Pero recuerden que el tema del fonendo es muy personal eh, y vale la pena que lo vayan adquiriendo. Cualquiera, ¿listo? Cualquiera. Aquí no estamos pidiendo marcas ni precios, cualquier fonendo o estetoscopio les puede servir. Si alguien tiene un plexímetro, un martillito percutor, que ahora los muestro, pues ahí está en una gráfica, lo puede llevar. Hay unos que se consiguen muy fácil, están como alrededor como de 12, 13 mil pesos, o sea, es relativamente económico. Lo venden ahí en un almacén donde ahí pegadito a Agrocampo, ahí sobre la Caracas, como con 74, creo que es la del semáforo, y ahí hay un almacén de instrumental quirúrgico, ahí lo venden, y lo que les digo, no cuesta más de 15 mil pesos. Bien, ese plexímetro les va a servir muchísimo. Equipo de órganos, pues allá vamos a ver, tenemos inclusive en la facultad un fonendoscopio electrónico que también lo vamos a utilizar. Bien, bueno, de la inspección, pues ya hablamos la vez pasada de la inspección, todo lo que ustedes me decían, anímicamente, la condición corporal, si está en cuatriestación o no, bueno, ahí yo puedo observar muchas cosas. La herramienta de palpación, pues también hablamos un poco y lo vamos a ver en detalle en la práctica. La idea de palpar pues es presionar, ¿cierto? Con una mano o con ambas manos, dependiendo del tamaño del animal. ¿Y qué vamos a identificar? Pues las diferentes consistencias que vamos a sentir dependiendo de lo que estemos palpando, ¿no? Pues, ejemplo, si es en abdomen, pues yo puedo sentir una consistencia de tipo pastoso, ¿bien? O enfisematoso, o fluctuante, o firme, o sólido. Entonces, ¿qué es eso de pastoso? Pues han oído el término pastoso. Hagan de cuenta como si yo metiera un montón de pasto en una bolsita, ¿cierto? Y empiezo a tocarla. Entonces, cierro uno como que los ojos, listo. Así se siente como pastoso, como si hubiese pasto, ¿sí? Dentro de una cavidad. ¿Mm? El enfisematoso es como cuando encontramos como burbujitas de aire, ¿sí? Como con líquido dentro de una cavidad, ¿cierto? Enfisematoso. Bien, fluctuante cuando muchas veces el líquido que fluctúa, es decir, que pendula, que se mueve de lado a lado y uno toca y siente uno muy ahí líquido y fluctúa, o sea, se mueve fácilmente. Firme, sólido, pues es muchas veces en cavidades donde sabemos que pues, no tiene que haber nada sólido, nada inusual, y si sentimos por allá de pronto algo sumamente duro, firme, ¿bien? Que sabemos que anatómicamente no hay nada duro allá, firme, y lo estamos sintiendo, ¿no? Es algo, una neoplasia, una masa, ¿de acuerdo? Ah, heces fecales muchas veces ahí que están compactadas, pues las podremos sentir perfectamente durante esa evaluación. Bien. La percusión, pues la percusión no es más sino golpear, ¿cierto? Lo hemos hablado la vez pasada, que puede ser directa, es decir, con una sola mano, o puede ser dígito digital, ¿listo? Con ambas manos. Bien, vamos a hacer igual esa práctica. Dentro de la auscultación, sobre todo dígito digital, que es la que más se utiliza, miren aquí un plexímetro, este es un modelo, el que yo les digo es uno diferente, que es un martillito, que tiene varias funciones, que es súper chévere, y hay veces no hay necesidad, generalmente en pequeños, en grandes sí se tiene, hay veces esta lengüetica, bien, que lo que hace uno es, esto reemplaza como mis dedos que están en la parte de abajo. Bien, entonces uno la coloca y golpea con el plexímetro sobre la lengüeta. Bien, como estoy percutiendo, recuerden que el sonido, pues al yo percutir, ¿cierto? Al yo golpear, eso genera unas ondas, ¿cierto? Hacia el interior. Y esas ondas, pues llegan a algún órgano o alguna superficie sólida o semisólida y rebotan. Y me generan un sonidito. Entonces, ese sonido es lo que yo voy a percibir. Entonces, generalmente esos sonidos pueden ser un sonido mate, un sonido timpánico o un sonido claro. El sonido mate
¿bien? Es cuando lo hacemos sobre una superficie donde hay algo sólido, ¿no? Ejemplo, entonces si lo pueden hacer ustedes mismos, ¿no? Coloquen su manita firme y con la otra mano, ¿sí? Golpean en los espacios ahí interdigitales, o sobre las falanges, mejor dicho, digamos ahí en el muslo. Entonces cada uno coloque su mano en el muslo y golpea, ¿cierto? La golpea, ahí da golpecitos. Ese sonido que estoy percibiendo es mate, porque ahí está el músculo, ¿cierto? Entonces viajo el sonido, pero inmediatamente se devuelve porque golpea sobre una superficie dura y se devuelve. Igual lo vamos a hacer, bueno, en los animales en la práctica. El sonido timpánico es donde hay una superficie hueca. ¿Bien? Entonces, ejemplo, sobre la caña nasal del perro, yo puedo golpear, ¿cierto? Yo puedo golpear y entonces ahí el sonido es diferente al del muslo. Oiga, sí, ya lo vamos a ver. Oiga, sí, es diferente, claro, porque ahí el sonido viajó por un espacio hueco, llegó de pronto a una parte ósea y se devolvió. Ah, me generó otro tipo de sonido. Entonces es timpánico. ¿Bien? Y el claro, ¿bien? Es cuando hay, digamos, una combinación entre diferentes órganos, pero donde predomina, ¿bien?, un órgano hueco. Entonces, por eso se habla de claro o pulmonar, porque es básicamente sobre tórax, ¿cierto? Espacios intercostales. Y uno golpea, quieren golpearse ustedes mismos, pues sobre su tórax, colocan su manita y golpean. Y ese es un sonido completamente diferente al mate, ¿bien? O al timpánico. Ahora, puede haber un sonido submate, ¿no? Como, digamos, abdomen. Ah, pues que abdomen es hueco, pero hay cosas sólidas. Listo, entonces yo puedo encontrar un sonido submate. Bien, bueno, eso igual lo vamos a hacer en la práctica. Y el claro pulmonar, que es obviamente sobre cualquiera de los hemitórax, derecho o izquierdo. La auscultación, también hablábamos un poco de la auscultación, ¿cierto? Entonces el fonendo que lleven o el estetoscopio, vamos a ver los puntos de auscultación. Esta es una técnica muy bien utilizada en pequeños, es más fácil hacerlo en pequeños, ¿cierto? No nos van a alcanzar los brazos si lo hacemos de pronto en grandes. Bueno, y es tomar el pulso y auscultar al tiempo. ¿Bien? Aquí por tema de la foto lo hizo por este lado, ¿no? Pero, o de pronto la válvula que esté escuchando por el lado izquierdo, ¿no? Pero recuerden que por el lado derecho yo puedo auscultar también. Pulmonar, aórtica, mitral y la válvula tricúspide por el lado izquierdo en este caso. Igual del pulso, ¿no? Entonces yo puedo evaluar frecuencia, puedo evaluar ritmo, puedo evaluar intensidad, puedo evaluar tonicidad, ¿bien? Puedo evaluar amplitud, puedo evaluar celeridad. ¿Listo? Esta mnemotecnia, el fritas, lo vamos a ver cuando lleguemos a cardiocirculatorio. ¿Bien? Porque no es, tómele el pulso al perro, sí, tiene tanto, no, ahí evalúo solo la frecuencia. Pero es que somos médicos. Evalúe el ritmo, evalúe la intensidad del pulso, evalúe el tono, evalúe la aceleridad, la amplitud, perdón, y evalúe la celeridad. ¿Listo? Es decir, recuerden que en un equipo, en un fisiógrafo, cuando se evalúa pulso, aparece así, ¿cierto? Como en ondas. Entonces, aquí uno puede evaluar, ¿cierto? La onda, ¿bien? El ritmo, es decir, el espacio entre uno y uno, ¿bien? La intensidad, hay unas que suben más que otras, todo eso son parámetros para evaluar, ¿bien? Para evaluar. Entonces, dentro de la auscultación. Y obviamente puedo auscultar pulmones, puedo auscultar abdomen, bueno, en fin. La olfacción, importantísimo, ¿cierto? Tenemos que pues, oler muy bien muchas de esas condiciones. La piel, recuerden que hay lesiones en piel que tienen olores hay veces sui generis o muy patognomónicos, ¿no? Ejemplo, entonces tener no sé, un perro eh, con una sarna demodéxica, ¿bien? Pues tiene unos olores, hay veces la sarcóptica tiene un olor más característico, y entonces hay gente que dice, uy, huele como a sarna. Digamos que sí, sí y no, o sea, hay características por algunas patologías, ¿bien?
secreciones. Un pioderma generalmente pues, puede llegar a tener algún tipo característico de olor, bien, dependiendo de la bacteria. Hay bacterias que generan unos olores muy marcados. Es como, a ver, les pongo un ejemplo. Bueno, creo que todos en algún momento hemos sentido el aroma de un habitante de calle, ¿cierto, muchachos? ¿O no? A ver, participemos. ¿Sí o no? O alguien no. O alguien sí. ¿Sí? Bueno, no escuché. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿y a qué huele? Pregunto. Múltiples olores. Ok, bueno, muy bien. A múltiples olores, pero no son olores muy, pues, agradables, pero hay unos olores característicos de mucho habitante de calle. Bien, hay gente que dice, no, es que huele como a mugre, desagradable, pero ese olor, hay unos olores que son muy característicos, obviamente por la falta de higiene y por una serie de bacterias que se empiezan a multiplicar, bien sea por la ropa, por la piel, por el cabello, bien, y generan ese tipo de olor, ¿de acuerdo? Con el tema de los excrementos también, recuerden que hay diarreas fétidas, hay diarreas putrefactas, entonces hay que diferenciar muy bien el tipo de los olores. Las diarreas hemorrágicas, hay veterinarios que dicen, no, es que huele a parvo, ¿sí? Bueno, digamos que igual, no es que el olor me dé un diagnóstico, uy, si tiene parvovirosis, espere, o sea, hay que evaluar, hacer examen clínico, hacer exámenes de laboratorio, ¿cierto? Pero en algunas ocasiones, eh, esas diarreas hemorrágicas tienen unos olores muy característicos que están asociados a esas virosis. Bien, entonces también la olfacción. Bueno, la orina, el aire expirado también, problemas metabólicos, un gato con diabetes, pues su aliento no va a ser el mismo que un gato normal. Entonces son halitosis un poco más dulzonas, ¿bien? Y se siente un poco un olor característico, o hay otras que son como las famosas cetosis, que entonces son olores, o acetona, entonces hígado graso en perros y generan unos aromas característicos. Por eso es importante también la olfacción, ¿bien? No sé, o el aire expirado y huele horrible. Bueno, miremos entonces, de pronto será una enfermedad periodontal. Y fuimos y le abrimos la boca y resulta que sí, tiene una enfermedad periodontal, tiene una muela por allá lesionada, contaminada. Ah, bueno, pues por ahí está. ¿Listo? ¿Y utilice qué? La olfacción. ¿Mm? Importante, miren, la semiología es muy importante. Médico que no ve y no toca, seguro se equivoca, dice acá. Sobre todo para no tener esa mala práctica, ¿cierto? Que muchos veterinarios en algún momento hemos llegado a tener, que esperemos que ustedes no lo tengan, ¿cierto? Y es responder consultas que nos hacen por redes sociales o por WhatsApp. Que recuerden, pues eso no se hace, el médico humano no lo hace. Entonces, ¿por qué los veterinarios sí eventualmente lo llegan a hacer? Dele esto, dele esta otra cosa. Ojo, ojo, ojo. Bien, hay que ver el animal, hay que tocarlo. Bien, hay que revisarlo muy bien para emitir muy bien un concepto médico y no quedar mal, ¿no? Recomendamos entonces por redes sociales que hay que hacer algo y, nada, mire, usted me dijo el animal se murió y, ojo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dentro de la evaluación, pues hay que tener, eh, hay como una herramienta que se utiliza y es esta, un expediente clínico orientado a problemas. ¿A qué hace referencia esto? Miren, a 3 pasos fundamentales, muy básicos, que vamos a hablar de cada uno de ellos. Y porfa, no se les va a olvidar, porque de pronto sale por ahí en algún quiz, de pronto. Una lista de problemas, que es con lo que nos llegan los propietarios, ¿cierto? Una lista de problemas. Tiene vómito, tiene diarrea, tiene esto, orina con sangre. Esa es la lista de problemas. A partir de esa lista de problemas, ¿nosotros qué hacemos? Ah, una lista maestra. Es decir, es como si reuniéramos, ¿cierto? Esos signos o esos síntomas que nos refieren por grupitos. Y entonces digo, estos están asociados a un cuadro de enteritis.
estos están asociados a un cuadro gástrico, estos están asociados a un cuadro metabólico, ¿sí? Bueno, es decir, agremiarlos un poco, eso es una lista maestra. Eso de estar categorizando los signos y los síntomas me ayuda y me va a empezar a ayudar a establecer esos posibles diagnósticos diferenciales. ¿Listo? Cuando yo encuentro una D con una X y con un igual así, esto hace referencia a diagnóstico diferencial. O hay veces lo encuentran con una D y una G. ¿Listo? Diagnosis, el diagnóstico. Diferencial así, un igual tachadito. Bien, eso también es diagnóstico diferencial. Entonces, lista de problemas. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Pues les decía, cualquier cosa que altera la vida de un paciente, eso es un problema. Bien, eso es un problema. Una anormalidad en unas pruebas de laboratorio para nosotros es un problema. No, estamos haciéndole un control a un perro que nos llevara. No, él viene solo a control, doctor. Ah, bueno, le vamos a hacer un par de exámenes para mirar que todo esté bien. Perfecto. Y encontré alguna normalidad en los laboratorios. Eso ya es un problema. ¿Listo? ¿Qué requiere eso? Pues obviamente todo un diagnóstico, una terapéutica y bueno, en fin. Vamos a entender un poquito mejor eso basado en este caso clínico. ¿Quién de los que está aquí me ayuda con la lectura de este caso clínico? Por favor, alguien que me lea esto fuerte y claro. Uno más. Yo, profe, yo le ayudo. Vale, adelante. Historia clínica. Joystick. Road es un Rottweiler macho de 11 meses y medio de edad, sin vacunas ni desparasitación. Alimento con alimento concentrado. Es presentado con historia de vómito y diarrea sanguinolenta de un día de evolución, con anorexia y depresión. Además, el cliente reporta que el perro desde hace una semana orina con sangre, además de que orina muchas veces al día en pequeñas cantidades. Examen físico. Temperatura rectal de 39.7 grados, deshidratación de 8%, adelgazamiento, mucosas pálidas, TLLC retardado, campos pulmonares normales, reflejo deglutorio positivo, reflejo tusígeno negativo, frecuencia cardíaca 150 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 28 por minuto, ganglios linfáticos normales, pulso débil, palpación abdominal con dolor en abdomen medio y anterior. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está el caso clínico. Entonces, empecemos. Lista de problemas. Ah, bueno, antes de la lista de problemas, ¿algún término que no identifiquemos? Que de pronto alguien diga, ¿y qué será esto? El TLLC. TLLC. A ver, ¿qué será ese TLLC? ¿Alguien sabe? Es tiempo de llenado Tiempo de capilar. llenado capilar. Muy bien, a las dos que contestaron. Muy bien, tiempo de llenado capilar. También lo podemos encontrar algunas veces como perfusión vascular. ¿Listo? A veces le dicen, ¿cómo está la perfusión vascular? Y uno, ¿la qué? Entonces, la perfusión vascular es lo mismo que el tiempo de llenado capilar. ¿Listo? No se les va a olvidar, por si por ahí alguien les pregunta, pues no se van a dejar enredar ni confundir. Es lo mismo. Tiempo de llenado capilar. ¿Listo? ¿Algo más? No, el resto todos están como, los coloqué claritos, ¿no? Reflejo de glutorio, tusígeno, eso lo vamos a hacer en la práctica. Bueno, entonces, lista de problemas. A ver, ¿qué problemas hay ahí? No hay que poner la frase completa, solamente el signo o síntoma. Dale. Ah, como tal los síntomas, profe, o como Sí, tal. sí. Los problemas que hay aquí identificamos. ¿Cuáles hay? A ver. Ay, no, pues tiene vómito y diarrea sanguinolenta. Muy bien. Entonces, vómito, diarrea con sangre. Muy bien. ¿Qué más? Anorexia. Ajá, listo. Depresión. Bien.
Y la orina con sangre. Orina con sangre, listo. ¿Qué más? ¿Cuál falta? Mira, orina con sangre, listo. Y ahí dice, además que Orina en pequeñas cantidades, varias orina veces. muchas veces al día en pequeñas cantidades. Listo, perfecto. Entonces, y pueden haber más, ¿no? Tiene, esa temperatura estará normal. No tiene fiebre. Listo, aunque no hemos visto termometría, vamos a llegar allá, pero entonces hay temperatura alta. ¿Qué más hay? Deshidratación, Listo, muy bien, deshidratación, adelgazamiento. adelgazamiento, listo, ahí están, miren, ahí están, ya los identificaron, ahí está la lista de problemas, miren, ahí están. Vómito, diarrea, fiebre, deshidratación, hematuria. Entonces aquí ya nos vamos a empezar a meter con términos más técnicos, ¿bien? Uy, yo esta semana, bueno, mañana tenemos clase, el viernes les habilito ya los 2 primeros talleres de terminología, ¿listo? Para que los vayan llenando, los vayan haciendo a mano, hay que hacerlo. Eso es muy sencillo, pero es de terminología para que los vayan, porfa, estudiando. ¿Qué es hematuria? Sangre en la orina, profe. Sangre en la orina, listo, muy bien. Sangre, uria, pues, orina. ¿Qué es polaquiuria? Si no estoy mal, es cuando el perrito está orinando con mucha frecuencia. Listo, ok, frecuencia, muy bien, excelente. Entonces, ojo, una cosa es cantidad y otra cosa es frecuencia. Entonces, si es alta la cantidad de orina, sería poliuria, ¿listo? Poliuria, poli arriba, ¿no? Oligo abajo. Poliuria hace referencia a cantidad. Polaquiuria o polaquisuria hace referencia a frecuencia. ¿Listo? Oligoquisuria es que la frecuencia es muy baja. Oliguria es en cantidad. ¿Listo? Que no nos perdamos. Sí, hematuria efectivamente es sangre en la orina. Ojo, hay hematuria y hay hemoglobinuria. Y también en la sangre es orina roja. ¿Bien? Entonces hay que diferenciar esas dos, ¿no? Porque el dueño el propietario nos puede decir, no, es que orina con sangre. Ah, listo. Pero ojo, ¿será hemoglobinuria o será hematuria? Ah, pues es que hemoglobinuria es hemoglobina. Pues sí, pero pues es igual, está el rojo en la sangre, en el rojo en la orina. Hay una prueba en campo, oído muchachos, que se hace sencilla, aunque lo ideal es obviamente un uranálisis, es una tira reactiva que podemos impregnar con orina y entonces la comparamos. No sé si han visto esas tiritas reactivas que son como así larguitas y tienen unos colorcitos acá, bien, y lo que hace uno es simplemente mojarla de orina, la deja secar unos segunditos y después la compara en el frasquito donde vienen todas las tiras y aquí entonces trae una tablita y lo que hace uno es comparar el resultado de esos colorcitos y aquí me dice si hay sangre oculta, el pH, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Eso es una prueba rápida en campo. Pero hay otra, miren, hay otra y es que ustedes recolectan la orina, ¿cierto? La meten en un tubito o en un recipiente, bueno, para orina, en un tubito, yo lo he hecho. Y entonces sacudan el tubito, ¿sí? Como el tubito de ensayo, lo sacuden con esa muestra de orina con sangre. Si se forma espuma, ¿sí? de ese proceso de haberla sacudido, bien, generalmente tiende a ser hemoglobinuria. Muchas veces no se forma espuma. ¿Listo? Y esto es más hematuria. Bien. Obviamente el color también es muy marcado. Las hematurias, bien, los colores son rojos muy oscuros, tirando ya a ámbar, hemos dicho, tirando casi a Coca-Cola. O sea, así de oscuros son. Bien. Mientras que la hemoglobinuria, sí, el rojo es más vivaz, ¿sí? Es un rojo pues, muy marcado, ¿de acuerdo? Y no es tan oscuro. Bien, esto como para que lo tengan en cuenta. Es una prueba de campo que se puede hacer, pero lo ideal, y vuelvo a digo, en medicina de pequeños, pues ya uno se va a las tiras reactivas y hacer un análisis y ahí sale si hay sangre o no. Bueno, anorexia, todos sabemos lo que es anorexia, depresión, dolor abdominal, pulso débil, adelgazamiento, mucosas pálidas, ¿cierto? Vómito, diarrea. Lista de problemas. Ahora,
La lista maestra es ¿qué? Pues vamos a empezar a unir ese listado de problemas, miren, y aquí está. Entonces, basado en esos 12 puntos de la lista de problemas, entonces, miren lo que hicimos. Entonces, un primer grupo, pues gastroenteritis, y aquí está. ¿Por qué? Porque hay vómito, porque hay diarrea, el 3 es fiebre, bueno, el 10 es pulso débil, sí, el 11 es adelgazamiento, todo puede estar cursando con una gastroenteritis. Bien. Y el segundo, miren, enfermedad renal. Lista maestra, recuerden. ¿Por qué? Porque es que, el 5, hay hematuria. El 6, hay polaquiuria. El 7, sí, hay anorexia. Entonces, hay unas que se combinan, ¿no? Miren, 8 y 8, 9 y 9. 11, hay adelgazamiento, hay mucosas pálidas. Entonces, concuerda también con un cuadro de enfermedad renal. O que estén ambas. Tiene gastroenteritis y fuera de eso enfermedad renal. ¿Listo? Esa es la lista maestra. Bien. El tema de los diagnósticos diferenciales, pues a partir de esa lista maestra, miren, la gastroenteritis. Bien, entonces hay que empezar a mirar, bueno, gastroenteritis, ¿de qué tipo hay? Hay viral. Pero hay bacteriana. Puede ser parasitaria. Pero puede ser también un tema metabólico, de mecanismo, bien, por algún tipo de obstrucción intestinal, ¿sí? Mecánico. Virales, pues parvovirosis, distemper, coronavirus, ¿cierto? Los que ustedes ya conocen. Y entonces aquí estaría la ayuda diagnóstica, lo que me puede ayudar, ¿cierto? Para que a partir de esos diagnósticos diferenciales, pues pueda yo llegar a un diagnóstico definitivo. Cuadros hemáticos, ¿cierto? Pruebas específicas para identificar el virus, entonces puede ser reacción en cadena de la polimerasa, PCRs, IFA, bien, específicas para cada virus. Si es bacteriana, que hay algunos ejemplos, salmonelosis, campylobacteriosis, clostridiosis, pues entonces como es bacteria, pues tengo que hacer un coprocultivo y no sobra, ¿cierto? Un cuadrito hemático. Ustedes ya están viendo patología clínica, ¿cierto? No, ¿Sí? profe. Todavía no. Yo estoy viendo sistémica. Sistémica, bueno, ok. Pero creo que ahí les hablan de esto, ¿o no? No, creo que en sistémica todavía no. De los exámenes, de las ayudas diagnósticas, ¿sí? ¿O todavía no? Todavía no, No, profe. Al momento todavía no. Sí, no, sistémica no. Sistémica es más de causa de muerte, listo. Entonces, cuando lleguen a esa patología, pues van a ver ya más en detalle todo esto, ¿bien? De estas ayudas, o sea, en qué consiste, cómo se hace la lectura, bueno, en fin. Pero si es parasitaria, porque también cursa con todo eso, pues aquí hay algunos parásitos, y parásitos sí ya vieron, creo, o lo están viendo, que pueden ser causantes de gastroenteritis, ¿cierto? Entonces, toxocariasis, ancilostoma, estrongiloides, cryptosporidium, que es zoonótico, ¿cierto? Que nos pasa a nosotros, isospora, que también se nos puede pasar a nosotros, entamoeba, ¿sí? Amibas, que también se nos pasan, giardias, que también es zoonótica, bueno, en fin. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coproparasitológicos, cuadros hemáticos, obviamente no sobra, el cuadro hemático es un espejo de la línea roja y la línea blanca, ¿cierto? Sanguínea, a ver cómo se está comportando. Pero ¿qué tal que sea un problema mecánico? Una obstrucción intestinal, que también puede cursar con eso, con vómitos, con diarreas, con decaimiento, con deshidratación, Entonces, miren, puede ser un cuerpo extraño o una intususcepción. ¿Todos saben lo que es una intususcepción? no, profe. Profe, No. creo que es que se mete el intestino dentro de sí mismo, algo así. Exactamente, sí. Entonces, un asa intestinal que generalmente tiende a ser parte del intestino delgado, ¿sí? Duodeno, yeyuno, ilion. Producto de, si tiene diarrea, pues hay un aumento en el peristaltismo, ¿cierto? Se mueve mucho, se mueve mucho, se mueve mucho. Y lo que hace muchas veces el intestino es meterse, ¿cierto? Como un pliegue del intestino, una parte del intestino se mete sobre el mismo. ¿Listo? O sea, que se metió, como que lo absorbió, se metió. Entonces, ¿esto qué produce? Pues produce isquemia, ¿cierto? Porque hay vasos sanguíneos aquí, entonces que se empiezan a comprimir, se empieza a necrosar esta parte de intestino, se infarta ese intestino,
Bien, el lumen intestinal, pues obviamente pues, hay una estenosis, entonces se reduce, no hay paso de la ingesta. Bien, pues todo esto se inflama, ¿listo? Y es una intussuscepción. ¿Qué podemos hacer para la parte de cuerpos extraños e intussuscepción? Pues tomar radiografías, ¿cierto? En una radiografía sale perfectamente, no sobra hacer un cuadro hemático, pero un cuadro hemático no es diagnóstico para esto, pero me va a decir cómo está línea roja, línea blanca. Pues tomamos una placa, y podemos tomar una placa inclusive con medio de contraste, entonces es a un líquido que se le da al animal, bien, que es muy lúcido y se ve en la placa, y nos va a mostrar a qué altura está la intussuscepción, porque digamos que se ve hasta acá y no pasa el resto del líquido, entonces uno dice, uy, ahí está la obstrucción, el cuerpo extraño o la intussuscepción. Pues se puede hacer ultrasonografía, ¿no? Es decir, ecografía, y también podemos observar esto, ¿listo? O identificar o pues, llegar a ver algún cuerpo extraño. Bien, y miren, diagnósticos diferenciales de gastroenteritis. Si nos vamos a la enfermedad renal, bien, entonces, recuerden un poco la anatomía, igual vamos a ver sistema genitourinario. Entonces hay vías renales o vías, sí, del sistema renal, vías altas y vías bajas, ¿no? Entonces, pues bajas es básicamente como la uretra, ¿cierto? Hasta que llegue a la vejiga, después vienen los uréteres y que llegan a cada uno de los riñones. Entonces hay unas vías aéreas altas, unas vías renales altas y unas vías renales bajas. Entonces hay que mirar dónde puede llegar a estar a eso, ¿no? Lo único que hay es hematuria y polaquiuria. Entonces, pues igual, ¿qué ayudas diagnósticas tenemos? Cuadro hemático, podemos hacer radiografía, podemos hacer ultrasonografía, podemos hacer urocultivos, ¿qué tal que sea una bacteria por ahí en la orina? Ah, listo. ¿Qué tal que sean unos cálculos? Los cálculos sí, vesicales, ¿cierto? Producen también orina con sangre, ¿bien? Y entonces pueden salir perfecto en la ultrasonografía o en los rayos X, ¿bien? Pueden haber cálculos renales, ¿bien? Puede haber nefritis, glomerulonefritis, ¿cierto? Entonces, pues vamos a hacer un urocultivo, un uroanálisis también, que son los famosos parciales de orina. Si hay cálculos, pues les decía, rayos X, ultrasonografía. Si es una uretritis traumática, es decir, que en algún punto de la uretra recibió algún trauma, un golpe, una fractura, recuerden, digamos, en el macho que tiene un hueso en el pene, el osa penis, se puede haber fracturado. Entonces, pues eso también me puede estar produciendo hematuria, ¿cierto? Obstrucción uretral, y entonces esa obstrucción hace que orine continuo e intermitente, entonces la frecuencia aumenta. Bien, entonces hay que abrir muy bien ese panorama para ir pensando en todo eso. Y finalmente, para llegar obviamente a un diagnóstico y emitir un pronóstico, ¿cierto? ¿Y qué es el pronóstico? Pues el pronóstico es como hacia dónde va esa enfermedad, ¿cierto? Es como una manera de predecir la evolución de esa enfermedad. Uy, profe, ¿y eso cómo lo puede uno hacer? Pues ya sabemos patología, muchachos, de aquí a que nos graduemos, pues vamos a entender muchas enfermedades. Entonces ya sabemos cómo es la patogénesis de la enfermedad, qué diagnóstico hay que hacer de la enfermedad, qué tratamiento hay que hacer. Entonces, basado en esos conocimientos que vamos adquiriendo, pues yo puedo emitir un pronóstico, ¿cierto? Asociando obviamente el estado del animal, la enfermedad, bien, el tratamiento. A partir de eso es que ustedes emiten un pronóstico, es decir, hacia dónde va esa enfermedad, cuál va a ser el resultado final. Bien, y entonces hay diferentes tipos de pronóstico. Hay pronósticos buenos, favorables, desfavorables, malos, pésimos, reservados. ¿Listo? Ustedes pueden emitir un pronóstico bueno. Hay muchos pronósticos buenos de patologías en perros y en gatos. ¿Listo? Donde obviamente enviamos el tratamiento, ¿bien? Y no van a quedar secuelas. No, miren, es que le vimos como que le salió como un arrocito en la materia fecal. Ah, este perro tiene parásitos, ¿cierto? Tiene una parasitosis, pero él está bien, él come bien, él está bien de ánimo. Usted al examen lo identificó bien, listo, pues le hizo un coproparasitológico, sí, tiene unos parásitos, le mando un antiparasitario, listo. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno.
¿sí? Es bueno, porque no van a quedar secuelas. O sea, le acabo los parásitos y ya. Bien. Tiene una afección respiratoria, pero es mínima, es tratable. Listo, le mandó unos inmunomoduladores, le aumentó las defensas, le mandó antitusígenos, expectorantes, le mandó de pronto un antibiótico. Listo, ¿cuál es el pronóstico? No, es bueno, él va a quedar sin secuelas. Es un problema realmente de catarro, una rinotraqueitis que no es, pues, es benigna y no es maligna. Ah, bueno, es de acuerdo al diagnóstico. Favorable, le das el tratamiento, pero quedan secuelas leves. Bien, favorable. A ver, ¿cómo así? ¿Cuál ejemplo? A ver, no, se fracturó un antebrazo, el perro, ¿cierto? Un cúbito irradio, entonces, no, le vamos a hacer cirugía, él va a quedar bien, pero el pronóstico es favorable. Ay, ¿cómo así? No, pues él va a quedar bien, va a seguir caminando normal, pero puede que quede con alguna secuela, es decir, alguna cojera leve que puede que sea poco perceptible, pero producto de la fractura que tuvo, fue una fractura abierta, el hueso, en fin, entonces queda con una secuelita leve. Bien, eso puede ser. Miren, otra. No, tuvo una afección ocular y entonces, producto de la afección ocular, no sé, tocó hacerle una enucleación, tocó sacarle el ojo porque se afectó muchísimo el ojo. ¿Cuál es el diagnóstico? Favorable, es decir, pues queda bien, pero queda con una secuela. ¿Cuál? Pues quedó sin un ojo. Entonces el otro ojo tiene que compensar el tema de visión, listo, pero eso no lo incapacita, ¿cierto? Pues ese es favorable. Desfavorable, secuelas graves. Bien, una secuela grave. No, el perro tuvo enfermedad de Carré, ¿cierto? Distemper. Llegó casi a fase nerviosa, pero lo logramos tratar y salió adelante, pero llegó a fase nerviosa. Entonces quedó ahí como con un tic pequeñito. Uy, doctor, ¿eso se lo va a quitar? Pues no creo. ¿Cuál es el pronóstico? Desfavorable. ¿Cómo así? ¿No se va a aliviar? Sí, se le alivió, se quitó el virus del moquillo, pero quedó con una secuela. Bien, que puede llegar a ser un poco grave en el sentido de que le puede alterar un poco su funcionamiento, puede ir avanzando, porque si es una secuela nerviosa, pues es compleja de manejar, listo, puede avanzar de pronto a cuadros convulsivos, pues son secuelas graves. Bien, un pronóstico malo. Bien, digamos que está muy asociado al pronóstico pésimo, donde hay enfermedades ya mortales, letales. ¿Listo? ¿Se me va a recuperar? No, no se va a recuperar. Bien, tiene un pronóstico malo. Bien, malo. No, pero yo lo veo mejor. Sí, pero tiene un pronóstico malo porque la enfermedad es demasiado letal, puede ser un tumor. Bien, el tumor ya es demasiado invasivo, se espera que no dure sino tantas semanas, tantos meses. Tiene un pronóstico malo. Bien, malo. El pronóstico pésimo muchas veces se da cuando hay politraumatismos severos, ¿no? Lo cogió el carro y le rompió la columna completa, tiene un trauma encefalocraneal y el perro todavía está vivo, pero tiene un pronóstico pésimo. O sea, se va a morir, ni siquiera hay pues, días como para que uno le diga, no, en una semana o algo, no, o sea, es pésimo, tiene un pronóstico pésimo, eso ya no se va a recuperar por nada. Y el reservado, que lo hemos oído muy posiblemente, es como ese del 50-50, ¿cierto? Yo siempre he dicho el 50-50. Es decir, que no sabemos realmente si se va a recuperar o no, pero tenemos una opción, sí, claro, 50% de probabilidades de que salga adelante. Ah, bueno, pero tenemos un 50% de probabilidades de que no. Uy, o sea, reservado. O sea, no sabemos con exactitud, ¿bien? Cuál va a ser el curso de esa enfermedad. Bien, y esos son los pronósticos. ¿Claro, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? Claro, hasta el momento. Listo, listo. Bueno, muy bien. Igual, ¿no? El mensaje que les daba hace un rato. Recuerden, miren lo complejo que es la medicina con animales. Por lo tanto, pues responder consultas y hacer tratamientos vía WhatsApp, pues realmente no es viable hacerlo, ¿de acuerdo? Y esto hay que dejarlo muy claro. Recuerdo el año pasado, creo que fue
En el grupo anterior todavía habían estudiantes que a veces me escribían y me decían, profe, es que tengo este caso, ¿qué le puedo dar? A ver, miren, por WhatsApp no es la idea, ¿no? Obviamente uno puede guiar, ¿no? Pues examínelo, díganme qué puede llegar a tener. O sea, yo los invitaba era más a que utilizaran la semiología y trataran de llegar a un posible diagnóstico, pero, pero a través de WhatsApp es muy difícil decir, no, tiene esto, tiene lo otro. Bien, es muy complejo. Muy bien. ¿Seguimos y terminamos antecitos o hacemos un break y continuamos y seguimos hasta la 1? Voy a dar solamente la parte introductoria de piel y anexos y terminamos por hoy y mañana seguimos. No, profe, continuemos. ¿Sí? Digo, son 10 minuticos más, 10, 15 minuticos más y terminamos para obviamente el descanso que estamos contemplando. Bueno. Entonces, miren, muchachos, listo. Todo eso que vimos fue como toda esa parte introductoria de la propedéutica y de la semiología, que muy posiblemente ustedes ya también la refrescaron y la reforzaron con la sesión de grandes animales, ¿cierto? Que les dio Miguel. Bueno, entonces ya nos vamos a empezar a meter por sistemas y vamos a empezar desde de afuera hacia adentro. Bien, vamos a empezar hablando un poco sobre la evaluación la evaluación clínica de piel y anexos. Bien. Como en todos los sistemas, vamos a hacer primero un recorderis breve de las funciones de la anatomía. Bien, y después sí nos metemos de lleno. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta cuando hablamos de piel o de examen de piel? Miren, más del 60% de las consultas tienen relaciones dermatológicas. Es uno de los aspectos que más se consulta. Bien, en la medicina de pequeños, temas de piel son muy comunes, se rasca mucho, se empezó a pelar, tiene esto, tiene lo otro, o sea, la dermatología canina es supremamente amplia y felina, pues es amplia, hay dermatólogos veterinarios, bien, igual en grandes, dan muchos problemas de piel, bien, y es una de esas mayores motivos de consulta. Ahora, muchas patologías cursan también con manifestaciones en piel, entonces hay que asociar todos los procesos que encontremos. ¿Listo? Puede ser una lesión primaria o puede ser secundaria, algo metabólico. Ya más adelante lo vamos a ver. La piel es una ventana de examen de los órganos internos, importantísimo, ¿cierto? Para todas las especies esto da, en la medida en la que haya una piel sana, un pelaje también adecuado, pues yo puedo ir indagando, ir deduciendo que ese animal tiene un metabolismo adecuado, ¿cierto? Pero si veo un pelo insurto, opaco, la piel también que se descama muchísimo, reseca, pues así mismo posiblemente pues esté su condición de algunos otros sistemas internos. ¿Bien? Entonces la piel es una ventana del examen de los órganos, ¿no? Una piel ictérica, con petequias, con máculas, con vísceras, bueno, en fin, con esos que ahora los vamos a ver y vamos a definirlos todos ellos, pues también me da un indicador de que algo está pasando. ¿Bien? Entonces hay muchas patologías en pequeños animales que tienen en algún momento de su evolución alguna manifestación en piel. ¿Bien? Funciones. Entonces, pues esto simplemente es un recorderis. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Pues la piel es un sistema de barrera, ¿cierto? Es la primer barrera de entrada que se tiene frente a muchos agentes injuriantes, ¿no? Alergenos. Bien. Esa barrera, pues tiene una serie también de actividades, ¿no? Facilita la pérdida muchas veces de solutos, de electrolitos, ¿bien? Tiene una serie de mecanismos también de protección frente a muchos agentes, ¿bien? Facilita todos los procesos de termorregulación, ¿bien? De sensibilización, entonces calor, frío, dolor, picazón, o sea, tiene una serie de células nerviosas y sensitivas que pues, facilitan que se identifiquen muchos signos, ¿cierto? Muchos síntomas en el animal. A través pues, de los procesos de vasodilatación y vasoconstricción, pues se generan las variaciones térmicas, ¿bien?
inclusive hasta de sudoración, y ojo con esto, ¿no? Entonces, aquí vamos a desmitificar, y bueno, ustedes ya lo habrán hecho, obviamente por anatomía, se los habrán nombrado sus profesores de anatomía, ese mito de que no, es que los perros no sudan porque no tienen glándulas sudoríparas. Eso es mentira, ¿no? Porque entonces pues, la gente del común lo dirá, pero pues cuando le preguntan ya al médico veterinario, el médico veterinario les dice, no, eso es un error. Bien, claro que sí tienen glándulas sudoríparas, pero pues digamos que el nivel de secreción de esas glándulas no es igual o similar al de una persona o al de un caballo, ¿cierto? Al de las otras especies que sí pueden llegar a generar diaforesis, ¿no? Esa sudoración en exceso. Pero igual, si hay gradientes donde se evalúa pérdida de líquidos por pulpejos, por nariz, por zonas perianales, donde pueden ir liberando un poco y donde hay algunas glándulas sudoríparas profundas, pequeñas, pero igual sí las tiene. Otra función es el control hemodinámico. Entonces, pues ya lo hablábamos, cambios vasculares periféricos, vasoconstricción, vasodilatación, secreta y excreta también a través de glándulas, bien, gases, solutos, líquidos, ¿cierto? La piel también genera eso, un pioderma, es decir, pus en la capa dermal, que es muy común, una dermatitis bacteriana y que genera pus, que son los famosos piodermas, pues ¿qué generan? Pues secreciones, ¿cierto? Malucas, entonces ahí hay una función también de respuesta. Facilita la síntesis de vitamina D, ¿cierto? Colecalciferol, bueno, en fin, de vitamina D, sabemos todas las funciones de la vitamina D. Inclusive también tiene una función inmunológica, ¿bien? Obviamente asociado al tema de la vitamina D, ¿bien? Y dentro de toda la migración que hacen los polimorfonucleares, recuerdan, macrófagos, todos esos, en la piel dentro de los sistemas de vigilancia y de respuesta, ¿bien? ¿Qué otra función? Biomecánica, porque facilita el movimiento, ¿cierto? Si la piel fuera rígida, pues no facilitaría el movimiento, entonces también facilita eso, tiene esa función de biomecánica, por eso el perro o el gato puede estirarse, agacharse, saltar, porque su piel se lo permite. Hablemos un poco de la anatomía y con esto terminamos por la sesión del día de hoy. Bien, la anatomía de la piel. Entonces, acuérdense un poco la anatomía desde el punto de vista histológico. ¿Recuerdan cuando vieron histología? Eso lo vieron que como en segundo o en tercer semestre, tal vez. En segundo. En segundo, listo, perfecto. Entonces está fresquito eso. Entonces acuérdense de esas capas, bien, que tiene tanto la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? Si hablamos de afuera hacia adentro. Entonces, los estratos o capas que tiene la epidermis, aquí está simplemente una manera de recorderis, el estrato córneo, el estrato lúcido, traslúcido, que también le dicen, granuloso, el estrato espinoso, el estrato basal y obviamente ya después la dermis, ¿no? Que es la capa un poco más interna. Bien. Y pues obviamente esta gráfica que hace referencia a una imagen histológica. Bien. Cada una de esas capas pues tiene, digamos que una serie de componentes frente a uniones que hay dermoepidérmicas que hacen, pues que tienen una serie de funciones y que facilitan bien sea la entrada o también pues la barrera para que muchos de esos agentes injuriantes pues no entren, ¿no? Dentro de esas células epidérmicas, estamos hablando por ahora solo de la epidermis, no de la dermis, solo de la epidermis, la capa más externa, pues hay una serie de células que hay que tener en cuenta y que hay que contemplar que existen, ¿no? Y las hemos oído. Los queratinocitos, las células de Langerhans, los melanocitos, las células de Merkel, ¿bien? Obviamente pues su origen, pero aquí lo más importante es esto, ¿no? Las funciones que tienen algunas de esas células a nivel epidérmico, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues la barrera estructural, ¿bien? Las células de Langerhans favorecen e intervienen en toda la respuesta inmune mediante citoquinas, que han oído, y fagocitosis. Los melanocitos, entonces, en la producción de pigmento. De ahí que muchas veces pues, hablamos de las hipopigmentaciones, de la acromía, de las acromotriquias, bueno, que vamos a ver más adelante en fotografías,
Y eso está asociado directamente a esto, ¿no? A la carencia o a la falta. Entonces, ¿esto por qué es importante? Miren, porque en la medida en la que contemplemos un manejo o un tratamiento, alguna afección de piel, no solamente nos enfoquemos pues a la agente causal y entonces tengo que matar este hongo y por eso le mando un antimicótico. Ojo con la afección que muchas veces se puede llegar a generar de tipo celular con algunos tratamientos, ¿bien? O porque un tratamiento puede ser más efectivo que otro, y es porque el médico, ¿cierto? El veterinario contempla muy bien ese componente celular o anatómico en cada una de las estructuras, ¿bien? O da la explicación desde el punto de vista diagnóstico, entonces, pues contemplar esto desde el punto de vista anatómico. Epidermis. La dermis, listo, que es la siguiente capa. Entonces ya hablamos de la epidermis, listo. Ahora de la dermis. Bien. Entonces, la dermis tiene una capa papilar y una capa reticular. Bien, estamos recordando simplemente. Igual tiene una serie de células. Bien, están los fibroblastos, los linfocitos T, los dendrocitos dérmicos, los mastocitos y las células endoteliales microvasculares. Está el origen de cada una de esas células y, pues, lo más importante, la función. Ya estamos hablando de una capa más interna de la piel, del tejido cutáneo. Bien, entonces es parte de la matriz extracelular. Todo esto ayuda dentro del proceso de cicatrización, ¿no? Miren, de reparación de heridas. De ahí que hay muchos animales que carecen, hay veces que se demoran y en su proceso de cicatrización es más complejo. Entonces hay que mirar, listo, a nivel celular, ¿qué puedo yo reforzar para eso? Bien. Será entonces más frente al tema de fibroblastos y por eso no cicatriza bien. Bien. Los dendrocitos, entonces, todo el componente también igual de reparación de heridas, pero sobre todo de homeostasis, de mantener ese equilibrio cutáneo. Los linfocitos T, pues ya sabemos, toda la línea blanca que hace parte de la respuesta inmune, bien, al igual que los mastocitos, sobre todo en la respuesta inflamatoria. Bien. Células endoteliales, implicadas también en todo el componente de respuesta inmune. Es decir, muchos factores de defensa a partir de la dermis que hay que tener en cuenta en muchos casos. La epidermis y la hipodermis, perdón, que es la última, entonces también tiene una capa areolar, perdón, y una capa lamelar. Bien, entonces ya es la capa más interna y entonces donde identificamos vasos sanguíneos, arterias, venas, bien, ya el tejido subcutáneo ya es un componente mucho más interno. Y en general, pues, para resumir un poco, pues ya sabemos que la piel basada pues en la epidermis, dermis e hipodermis, pues es una barrera circundante, es decir, está en todo el cuerpo del animal. Bien, da forma y movimiento, miren lo que les decía, ayuda en la biomecánica del animal, favorece la biomecánica del animal, ¿sí? Da una protección frente a todos los agentes que pueden existir en el ambiente, bien, produce una serie de células, tiene todo un componente celular, entonces produce anexos celulares que favorecen cicatrización, sistema inmune, en fin, etcétera, etcétera. Almacena también, ¿cierto? Pues no solo vitamina D, sino también toda una serie de electrolitos, células endoteliales que ayudan y favorecen a la homeostasis pues completa del organismo del animal. Regula la temperatura. ¿Bien? Es un sistema supremamente sensible entonces de percepción, frío, calor, que alguien se acerque o no, ¿de acuerdo? Bueno, muchos pruritos, agentes, picaduras, bueno, ¿sí? Se percibe, y obviamente, bueno, la producción de vitamina D. Y listo, vamos a parar por hoy acá y mañana continuamos. O sea, ya hicimos como ese breve resumen de la anatomía y de la fisiología de la piel. Ahora sí nos vamos a meter en la evaluación dermatológica. ¿Listo? A ver cómo se examina, qué parámetros hay que tener en cuenta dentro de la evaluación y cuáles son los principales hallazgos que podemos encontrar. Entonces vamos a hablar de unas lesiones primarias, secundarias en la piel y ahí hay varias fotos que tengo para mostrarles. ¿Listo? Pero eso lo continuamos mañana. Y listos, muchachos.
dudas, inquietudes de lo que vimos el día de hoy? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. ¿No? ¿Todo claro como el petróleo hasta ahora? Ok, listos muchachos. Entonces, pues nada, gracias por haber estado en esta sesión. Nos vemos mañana. ¿Listo? Acordamos que 7:15, ¿cierto? O 7 en punto. 7:15. 7:15, Listo. profe. Yo sabía que me habían dicho eso. Listo. 7:15, perfecto. Listo, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Feliz resto de día. Nos vemos. Vale, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, pues bye bye. Hasta luego, profe, gracias. A ustedes, muchachos, gracias.